Bien, buenos días, estimados alumnos. De acuerdo a nuestra programación, nos corresponde, ¿cierto?, ver lo que es la dilatación térmica y eso es lo que voy a trabajar hoy día explicando un video. Eh, este video ya debería está, ¿cierto?, en el aula, está en el aula virtual, por lo tanto ustedes lo podrán ver con mayor lentitud, pero obviamente se los tengo que explicar para anexar, ¿cierto?, algunas cosas que son esenciales para esto. Vamos a buscar el video. Bien, uno de los efectos macroscópicos que se puede observar de acuerdo a la dilatación térmica, ¿cierto? O al aumento o disminución de temperatura es la dilatación o la contracción de los cuerpos. Eh, la mayoría de los cuerpos, ¿cierto?, con aumento de temperatura se dilatan. Lo que usted tiene aquí a la izquierda, ¿cierto?, es un modelo de tipo mecánico donde las esferas simulan ser los átomos que están unidos por pequeños resortes que serían los enlaces atómicos, ¿cierto?, mediante fuerza eléctrica que están ahí, y esto tiene una distribución de tipo cúbica. Si tú le incorporas energía en forma de calor a un cuerpo, aumentando su temperatura, lo que produce, ¿cierto?, es una dilatación tanto en el alto como en el largo como en el ancho, dando lugar, ¿cierto?, a una expansión de tipo cúbica. Y estos átomos, ¿cierto?, comienzan a vibrar con una frecuencia del orden de 10 elevado a la 13 Hz y su separación está del orden de 10 elevado a la menos 10 metros, que sería aproximadamente un átomo. Entonces, al aumentar la temperatura, vibran con amplitudes más grandes y la separación promedio con ello aumenta, dando como resultado, ¿cierto?, a que todo a que todo digamos, el sólido se dilate. Cuando las dimensiones son pequeñas o el aumento de temperatura, uno le puede aproximar, ¿cierto?, una función lineal de la temperatura o una función lineal, y esto aumenta, ¿cierto?, gradualmente con los aumentos de temperatura. La realidad nos indica que tenemos tres tipos de dilatación. La primera es una dilatación lineal. Obviamente esto se da en el caso de tener una línea férrea, un trozo de alambre, un trozo de fierro, y que si esto tiene una longitud L, por cada cambio de temperatura, recuerda que el delta, ¿cierto?, es la variación de la temperatura final menos la inicial, le va a producir un incremento en su longitud en un delta L. Y ese delta L, ¿cierto?, tiene que ver con la longitud final menos la longitud inicial. Entonces, la ecuación que relaciona el incremento, ¿cierto?, o la variabilidad de la longitud debido al cambio de temperatura es directamente proporcional a una cierta constante por la longitud inicial. ¿Qué es lo que es alfa? Alfa es el coeficiente de dilatación lineal para un material dado y se mide en grados Celsius a la menos 1. LI es, ¿cierto?, la longitud inicial. Lo que esta ecuación lo que te muestra, ¿cierto?, es el cambio en la longitud, pero si tú quieres determinar la longitud final que alcanza el objeto, simplemente el delta L lo expresas como la longitud final menos la longitud inicial, eso es alfa LI por delta T. El LI que está aquí pasa al otro lado sumando, te genera dos términos, factorizo por LI y te queda LI factor de 1 más alfa delta T, lo que corresponde, ¿cierto?, a la ecuación que nos permite calcular la longitud final en función del aumento de temperatura. Para demostrar eso, aquí tenemos una barra de cierta longitud L sub 0 a una temperatura T sub 0, y si esta barra, ¿cierto?, le impone un cambio en su temperatura, desde una temperatura inicial más un cambio alcanzando una temperatura final, va a alcanzar una longitud final de acuerdo a L sub 0 más un cambio en la longitud. El cambio en la longitud es delta L. Entonces 5 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1 significa que la longitud cambia
5 millonésimas su valor original por cada grado Celsius de variación. Y el orden de magnitud de alfa para los sólidos es de 1 milímetro aproximadamente por metro. En un metro, ¿cierto? Estaría variando 1 milímetro por cada 100 grados Celsius. Entonces, este coeficiente se considera como un valor promedio, que generalmente varía con la temperatura. En el caso de tener una dilatación de tipo superficial o de área, el cambio en el área es igual a 2 alfa por el área inicial por delta T. Ese 2 que aparece ahí se debe a que hay comprometidas dos dimensiones, tanto en el largo, ¿cierto?, como en el ancho. ¿Ya? Eso es el área inicial a una cierta temperatura T sub 0. Esto es el cambio que se produce en su área y esa temperatura final es igual a la temperatura inicial más del cambio en su temperatura. Si tú quieres determinar el cambio en el área, obviamente aplicas esta ecuación, pero si tú quieres también determinar el área final, es igual al área inicial, factor de 1 más 2 alfa por delta T. El 2, repito, ¿cierto? Parece que hay dos dimensiones comprometidas, largo y ancho. En el caso de una dilatación de tipo volumétrica, si hay un cambio en su volumen, esto es igual a 3 alfa por el volumen inicial por delta T. El 3 aparece, ¿cierto?, de que hay una dilatación tanto en el largo, en el ancho como en el alto. De tal manera que el volumen final es igual al volumen inicial, factor de 1, más 3 alfa por delta T. El alfa en este caso es el coeficiente de dilatación promedio, ¿cierto?, volumétrica para un sólido. Y acá tenemos, ¿cierto?, la situación inicial y aquí tenemos la situación final. Se produce un incremento en su volumen debido a ese cambio de temperatura. Entonces acá tenemos el resumen, tanto la expansión de un sólido, ¿cierto?, de un objeto sólido, tanto en su longitud, en su área y en su volumen, lineal, superficial y volumétrico. El cambio de la longitud a L sub 0 es alfa delta T, como el cambio en el área, ¿cierto?, a sub 0 2 alfa delta T, y el cambio en el volumen a su volumen inicial es 3 alfa delta T. La tabla de coeficiente de dilatación, estos datos no hay que aprenderse a memoria, normalmente uno los da, ¿cierto?, haciendo referencia al material que se está empleando. Por ejemplo, el acero, algunos autores usan 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. En este caso, este autor usa 11 por 10 a la menos 6. Eso es referencial, de acuerdo, recuerden que estos valores que se obtienen, tanto para los sólidos como para los líquidos, son datos que se obtienen experimentalmente. Por lo tanto, estos son cantidades muy pequeñas. Recuerde que 10 a la menos 6 significa que hay 5 ceros o 6 ceros antes de llegar, ¿cierto?, al 1. ¿Ya? Así que son cantidades pequeñas. Aquí tenemos dos tipos de vidrio, el vidrio común y el vidrio de Pyrex. Si yo les pregunto a ustedes cuál es el que tiene mayor valor, uno se deja llevar por el 9. Pero este es 3,2 por 10 a la menos 6. Es decir, este número es mucho más grande que este otro porque este está más alejado del 0 y este está más cercano al 0. Por lo tanto, el vidrio de Pyrex tiene un mejor coeficiente de dilatación, lo que permite, ¿cierto?, soportar cambios de temperatura bruscos, ¿cierto?, como un proceso de amortiguación, y no se quiebran debido a estos aumentos bruscos de temperatura desde una temperatura alta hacia una temperatura fría, ¿ya? En cambio, si tú tienes un vidrio común, lo más probable, ¿cierto?, es que se tice, ¿cierto?, o se rompa debido a esos cambios bruscos de temperatura. Todos los materiales que se emplean en el laboratorio, ¿cierto?, o son de vidrio de Pyrex, o los que utiliza la dueña de casa, son de vidrio de Pyrex, debido a que soportan de mejor manera estos cambios de temperatura. Aquí tenemos el coeficiente de dilatación volumétrico para los líquidos, el aire, el agua, la gasolina, la trementina, mercurio, glicerina, acetona, benceno, alcohol. Y aquí está el caso de la gasolina, que tiene un valor de 9,6 por 10 a la menos 4. Todos estos valores que están aquí son mayores que esos valores que aparecen acá. Aquí hay 4 ceros a la izquierda, o 3 ceros, dependiendo de cómo uno los establezca. Por tanto, estos valores, ¿cierto?, son mayores sus coeficientes de dilatación, por lo tanto, estos líquidos se dilatan en general, ¿cierto?, 3 veces más rápido que los sólidos. Por lo tanto, cuando tú vayas a echar gasolina, no lo eches en forma rasante, porque lo más probable que si tú dejas tu auto, tu camioneta en algún lugar donde haya mucha energía solar durante un día, se va a dilatar el recipiente que contiene la gasolina, en este caso el tanque, y también se va a dilatar el líquido, pero como el líquido lo hace 3 veces más rápido que los sólidos, lo más probable es que se produzca un derrame de combustible, ¿cierto? Y encuentres
ahí que aunque estás perdiendo gasolina o benzina o petróleo, ¿cierto?, a través de la salida en cuestión. Así que llenarlo en forma prudente el estanque. Aquí tienes algunos ejemplos de dilatación de tipo lineal. Aquí lo que no se tuvo la precaución de dejar la separación, el intersticio o la separación entre las líneas férreas y obviamente se traslapan, presionan unas con unas, aquí lo estoy mostrando, se presiona una con otra, ¿cierto? Y eso hace que finalmente las líneas de tren se revienten, ¿no es cierto?, respecto a la situación. Aquí tenemos otro ejemplo, ese ejemplo sucede en New Jersey, donde tampoco se tuvo claridad respecto a esa situación, ¿no es cierto? Entonces da lugar a una suspensión del movimiento de trenes, porque esas líneas de tren, ¿no es cierto?, hay que cambiarlas debido a que eso no se tuvo en consideración la dilatación de los sólidos. También otro proceso interesante, ¿cierto?, son las juntas de expansión, que se colocan principalmente en los puentes o algunos caminos donde está separación. Aquí usted tiene un puente donde hay esa separación, el puente llega hasta ese extremo y ese otro extremo, pero recuerde que el hormigón también tiene un coeficiente de dilatación. Y esa separación tiene que ser de tal manera que evitar, ¿cierto?, que esto vayan a chocar y se reviente el pavimento. Entonces lo que se hace, se deja con una cierta separación. Como esa separación no puede estar establecida, porque si no los autos caerían, produciría accidentes y una serie de cosas, que se coloca esta barrita, esta barra metálica, ¿cierto?, que tiene un cierto coeficiente y que es una verdadera peineta y hace esta situación. Miren la pantalla, por favor, aquí, hace un proceso de esa situación, un fenómeno de expansión y contracción debido a los cambios de temperatura. Entonces, es el que actúa como un resorte, un proceso de amortiguación, un chicle, un elástico, un resorte, que evita que colapse el puente en cuestión. Aquí tenemos el puente Golden Gate en San Francisco, donde están las junturas de expansión, previendo, ¿cierto?, esa situación de dilatación. Aquí tiene también un extremo del puente, está fijo, mientras el que se muestra aquí se apoya en pivotes para la expansión térmica. ¿Ya? Otro fenómeno interesante que no nos damos cuenta, pero que está presente, es el caso de los termostatos termistores, que es una tira bimetálica constituida por dos metales que tienen diferentes coeficientes, hierro y latón, y una vez que tú le incorporas energía en forma de calor, haces aumentar la temperatura. El efecto macroscópico, ¿cierto?, es que se dilata un metal, ¿cierto?, más que el otro, en este caso el latón, se expande mucho más que el hierro, y eso permite, ¿cierto?, abrir una válvula, abrir un circuito eléctrico o cerrarlo, depende de la situación, y por lo tanto, ¿cierto?, cuando tú prendes el calefón tienes que darle un tiempo para que esa latita de cobre que está ahí dilate, levante, ¿cierto?, y pueda producir la fuga de gas para que pueda prender ese pertín. También estos están presentes en la mayoría de los elementos electrodomésticos, como es el caso de los secadores de pelo, los, los secadores de pelo, bien digo, los microondas, los hornos eléctricos, ¿cierto?, o las planchas eléctricas, que tienen una protección, que es una luz, una ampolletita que está ahí al costado, que se apaga o prende dependiendo de si tú le estás incorporando mayor cantidad de energía. Entonces tiene una manera, cierra un circuito eléctrico, no deja pasar la energía eléctrica y por lo tanto interrumpe el paso de la electricidad, y por lo tanto se apaga o se desenergiza el sistema, y por lo tanto ¿cierto?, comienza a disminuir su temperatura hasta en que un momento que ya está estandarizado, nuevamente esta latita comienza a calentarse. Entonces está manejando dentro de un rango, que aquí hay una escala, lo que permite, ¿cierto?, abrir y cerrar y proteger la carcasa plástica o lo que rodea eso, y evitar, ¿cierto?, que esas cosas se produzca una combustión y posiblemente un cortocircuito o incendio. Entonces, cuando se calienta una banda así, se flexiona por la desigual expansión de dos metales. Aquí el latón se expande más que el hierro. Y la defección del extremo de la Tierra podría utilizarse para medir la temperatura de la tira. Ahora, dentro de los líquidos, el agua presenta una anomalía de expansión rara, ¿cierto?, anómala, y el agua tiene un comportamiento de expansión no lineal cerca del punto de congelación.
Entonces, si tú te das cuenta, el valor máximo para la densidad en función de la temperatura ocurre para un valor, nosotros hemos trabajado la densidad del agua como un valor 1 por 10 elevado a 3 kilogramos metro cúbico, pero eso hay que establecer que eso ocurre a una temperatura de 4 grados Celsius. Cuando comienza a bajar la temperatura a los 3, 2, 1, 0, el agua, ¿cierto? Lo que sucede se convierte en hielo y el hielo, ¿cierto? Tiene una menor densidad que el agua y por lo tanto se produce una flotabilidad porque es menos denso que el agua. Entonces, respecto del volumen, el volumen mínimo que sostiene es a los 4 grados y superando, ¿cierto? Ese 4, llegando a 3, 2, 1, 0, el volumen comienza a aumentar y por lo tanto el hielo comienza a presionar desde el interior hacia el exterior. Y si usted tiene una botella de champán, ¿no es cierto? Una botella con líquido, ese líquido se va a convertir en parte en hielo, ¿cierto? Y ese hielo va a comenzar a presionar y finalmente va a obtener un volumen mayor y posiblemente la botella se vaya a reventar o se vaya a quebrar. Por lo tanto, la sugerencia es que usted no coloque una botella en el freezer, sino en la parte de abajo para evitar esos procesos. Por arriba de los 4 grados Celsius, el agua, o 3,98, el agua se expande al aumentar la temperatura, pero entre los 4 y 0, el agua se expande al disminuir la temperatura. Recuerden que el agua es el elemento más abundante en la Tierra, es el que necesitan los animales, los seres vivos, las plantas, los insectos, todo tipo de material viviente, ¿cierto? Necesita el agua como respaldo y el agua presenta esa anomalía. El agua tiene una densidad máxima cerca de los 4 grados Celsius. ¿Y eso por qué ocurre? Porque aquí está la constitución química del agua líquida y aquí en estado sólido. Los cristales de hielo tienen una estructura hexagonal abierta, parecida a una jaula hexagonal, y esta apertura explica su expansión cuando el líquido se congela. En consecuencia, el hielo es menos denso que el agua. Esta gráfica ya la acabo de explicar. A medida que aumenta la temperatura del agua, inicialmente que está a cero, el colapso simultáneo de los cristales de hielo y el aumento del movimiento molecular produce un efecto total que la densidad del agua es máxima a los 4 grados Celsius. Y gracias a eso, ¿cierto? Todos nuestros mares, lagos, ríos, océanos, ¿cierto? Se congelen desde arriba hacia abajo y esto permite, ¿cierto? Que bajo la capa de hielo siga habiendo vida marina, vida acuática, ¿cierto? Para las algas y para todos los animales, ¿cierto? O seres que viven en el agua. Al enfriarse el agua se hunde hasta que todo el estanque está a 4 grados. Después, a medida que se enfría el agua, de la superficie flota esa agua fría y se puede congelar. Una vez formado el hielo, las temperaturas menores que 4 grados pueden extenderse hacia abajo, hacia el fondo del estanque. Entonces eso da lugar al tipo de vida que tenemos en nuestra Tierra y usted sabe que el agua es fundamental para los seres vivos y estamos constituidos aproximadamente en un 80% de agua, o hidrógeno, oxígeno. Bien, con esta explicación, ¿no es cierto?, respecto a este PPT, estamos en condiciones de poder abordar algunos ejercicios de aplicación que tienen que ver con la dilatación térmica de sólido líquido, guía que se encuentra en el aula para que usted la baje y comencemos a trabajar esos problemas. Dada la situación, yo lo que voy a hacer ahora, voy a avanzar un poco en la explicación de otro PPT y una vez que se retomen las clases, haremos los ejercicios que correspondan.